Buenos días. Dios les guarde y les bendiga. Qué bendición y privilegio el estar aquí en esta mañana para juntos adorar a nuestro Dios y perseverar, ¿verdad?, en la comunión los unos con los otros, disfrutar este tiempo como iglesia. Mi nombre es Karel Suárez, uno de los pastores de esta iglesia, Ciudad de Gracia, por si algunos no me conocen, y es para mí un privilegio darles la bienvenida a los que han llegado en este momento, en los últimos minutos, y se han unido a nosotros para adorar al Señor en esta mañana de este domingo, el último domingo del mes de octubre. Y quisiera invitarles a ir a las Escrituras, a la palabra del Señor en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, y me ha tocado a mí la bendición y el privilegio de culminar con esta serie que hemos estado estudiando del libro de Santiago. ¿Cuántos han sido edificados con esta serie? Yo he sido grandemente edificado con esta serie. He sido grandemente enseñado, he sido grandemente confrontado también, pero también animado y exhortado para seguir adelante. Yo, como Jonás, con los marineros en el barco, eché suertes para que me tocara el último mensaje a mí. No es verdad. Los pastores fueron bondadosos al darme la oportunidad. El Señor es bueno, al que yo pueda compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. Santiago capítulo 5, ¿están ahí? Si hay alguien que no tiene una Biblia, aunque se están presentando los versículos en la pantalla y alguien quisiera prestársela, pues puede hacerlo. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20, ahí tenemos el texto. Quisiera que leamos este versículo y estos dos versículos y oremos brevemente. Dice así la Escritura: hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Padre amado, venimos en oración delante de ti. Invocamos tu glorioso nombre, ese nombre del que acabamos de cantar hace un momento. Un nombre que es majestuoso, nombre que es sobre todo nombre, nombre en el que nosotros hemos sido salvos, rescatados de la esclavitud del pecado, de la condenación futura que nos esperaba por causa de violar tu ley. En ese nombre, por la fe en Cristo, hemos sido salvos. Qué privilegio y qué bendición ser tu pueblo, ser tus hijos y tener a un Padre celestial como lo eres tú. Y queremos darte gracias porque también, como tu iglesia reunida aquí, queremos abrir tu palabra y sentarnos a tus pies y escucharte hablar, amado Dios. Y queremos pedirte que revistas de tu gracia y de tu poder al predicador. Él necesita de ti. Señor, llénalo. Y que seas tú hablando a nuestras vidas, así como le hablaste a Él. Bendice a tu pueblo, edifica a tu iglesia. Y si tú quieres traer salvación en medio nuestro a alguien que está aquí, pero que aún está lejos de ti, Señor, atráelo hacia ti, porque también por Él tú viniste y moriste en una cruz y te levantaste con poder al tercer día. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas norteamericanas se enfrentaron a las tropas del Imperio del Japón en el Pacífico, en el Océano Pacífico.
Y se cuenta la historia de un joven llamado Desmond Doss, quien por convicciones personales se hizo enlistar en las tropas norteamericanas. Él quiso alistarse en el ejército. A pesar del rechazo del alto mando del ejército a donde él se presentó por ser en lo que se llama un objetor de conciencia, al no querer empuñar un arma, pero finalmente él fue aceptado en el ejército como paramédico y formó parte de la 77 División de Infantería destinada a la isla de Guam en el Pacífico. Se cuenta entonces que en la toma de una posición japonesa en una de las islas del Pacífico, a pesar del gran peligro que corría Desmond Doss, rescató a 75 compañeros caídos, poniéndolos a salvo en medio de un cruento combate. Una de las frases que repetía Desmond Doss: uno más, Señor, uno más, Señor. En el último de los combates en el que resultaron victoriosas las tropas norteamericanas, Desmond cayó fuertemente herido debido a los fragmentos de una granada de mano que un japonés lanzó cerca de ellos, poniendo en riesgo su propia vida para salvar a sus compañeros de batallón. Literalmente él se hizo carne de cañón. Se cuenta que además de poner a salvo a muchos de sus compañeros que en muchos momentos lo burlaron y lo rechazaron, también puso a salvo a japoneses caídos en el campo de batalla. Tal acción le valió la prestigiosa condecoración de la Estrella de Bronce del Ejército de los Estados Unidos. Mis hermanos, ante la realidad que vive la iglesia, de estar en medio de un mundo caído, en un campo de batalla, enfrentando diversas batallas espirituales, aflicciones y dificultades aquí y por allá, también enfrentaremos la realidad de que algunos de en medio del pueblo de Dios caerán en un alejamiento de la verdad, a los cuales somos llamados a buscar y a rescatar, procurando su restauración, como hizo el soldado Desmond Doss. Él estuvo dispuesto a que aquellos que caían en medio del combate por la balacera, por las granadas, por los morteros, las bombas que caían, y el combate cuerpo a cuerpo, él estuvo caído. Él estuvo dispuesto a buscar a los caídos. De la misma manera, nosotros también, hoy día, la iglesia, tú y yo, somos llamados a ir en busca y a rescatar de aquellos que han caído, procurando su restauración. Sabemos que tenemos grandes promesas para el futuro, que nuestro futuro es glorioso, en el que ya no tendremos batallas contra el pecado, con las atracciones de este mundo y los ataques de Satanás. Pero aún de este lado de la eternidad enfrentaremos peligros para nuestra fe y algunos caerán en medio nuestro. Santiago nos dice en el capítulo 1 que en todo este libro que hemos estudiado durante todo este tiempo, que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos ¿en qué? En diversas pruebas. También Santiago nos confronta con la parcialidad en la iglesia en el capítulo 2. ¿Y eso pasa en la iglesia, pastor? Sí, eso pasa. Y Santiago lo hace saber. Además nos dice Santiago que somos oidores olvidadizos. Somos oidores olvidadizos. También decimos que somos mejores diciendo que tenemos fe, pero en verdad esa fe no se ve en las obras. En el capítulo 3, Santiago nos confronta con el problema del uso de la lengua y su impacto, el impacto que causa alrededor nuestro. Y en el capítulo 4, Santiago nos habla de las pasiones que nos dominan, que combaten contra el alma, y además, con orgullo, nos jactamos también, Santiago nos dice, del futuro.
sin contar que Dios es el que tiene control y dominio del futuro, del día siguiente. Todo esto nos enseña, todo lo que Santiago nos enseña es que la iglesia es una comunidad de gente imperfecta. No somos perfectos, somos pecadores. Todo lo que nos presenta Santiago ahí es esta realidad. Y es esta la realidad que no esconde la Biblia entera y que no deja de ser compatible con la fe. Lo cual es lo que está presentando Santiago en este inusual final que acabamos de leer en estos 2 versículos a estos hermanos. Él escribe a estos hermanos, a sus hermanos en la fe, y él termina su carta de una manera inusual. Todos nosotros esperaríamos que Santiago termine su carta con una salutación, como vemos en las cartas del Nuevo Testamento, con ánimo, con exhortaciones a los creyentes, a la comunidad de fe. Sin embargo, no es así. Santiago termina con un énfasis en la realidad de las caídas en la vida cristiana y la responsabilidad que tienen los creyentes de cuidarse espiritualmente unos a otros. Ese cuidado mutuo, siendo esto una manifestación de una fe real. El cuidado que debemos tener unos de los otros, los unos de los otros. Y es por eso que la proposición o verdad que quiero traerles en esta mañana a través de este pasaje es esta: una iglesia con una fe real debe ir al rescate del que se aleja de la verdad para restaurarlo. Es por eso que he titulado este mensaje Al rescate. Al rescate. Y hay 2 aspectos a lo que apunta Santiago en estos 2 versículos finales, y eso es lo que nosotros nos queremos enfocar en la mañana de hoy. Primero, la iglesia debe admitir que cualquiera puede necesitar rescate al alejarse de la verdad, en el versículo 19. Y segundo, como iglesia debemos asumir la responsabilidad de ir en búsqueda y rescate de cualquiera que se aleja de la verdad. Vamos a ver lo primero que nos dice Santiago aquí. Y esta es la idea. Mi hermano, admite que cualquiera puede necesitar tu rescate al alejarse de la verdad. Mire conmigo lo que dice el texto en el versículo 19. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver. Al estudiar estos 2 versículos, el versículo 19 que acabamos de leer y el versículo 20, yo puedo notar que hay 2 opiniones, estudiando este pasaje, hay 2 opiniones acerca de qué clase de personas se refiere Santiago aquí. Unos piensan que se refiere a alguien que está entre los creyentes, pero que no es creyente, un creyente verdadero. Pero otros apuntan a que Santiago se refiere a creyentes verdaderos que en algún momento se alejan de Dios. Creyentes que profesan la fe verdaderamente, pero se alejan de Dios. Pero al estudiar más a fondo este pasaje y las palabras que usa Santiago aquí en el griego original, noté que tiene mucho más peso la opinión de que Santiago se está refiriendo a un cristiano verdadero que en algún momento se puede alejar de la verdad. Pregunta, ¿esto puede pasar? Sí. Y aquí está lo que nosotros debemos analizar. Y al hacerlo, tenemos que apuntar hacia la interrogante: si un cristiano verdadero puede caer en una apostasía o en el abandono de la fe en Dios. Apostatar de la fe significa eso: abandonar la fe, abandonar su confianza puesta en Dios. Y debemos ver algunos de los pasajes que nos pueden dar luz acerca de esta interrogante. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice
El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 19, cuando está hablando de los anticristos, Juan dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué habría sucedido? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y aquí Juan da un indicador para identificar a los que no son verdaderos creyentes. Esa es la idea. Ellos se apartan de entre el pueblo de Dios, de la comunidad de creyentes, del cuerpo de creyentes, y así dejan de ponerse bajo la instrucción del liderazgo para ser enseñados, incluso del estímulo que recibimos los unos de los otros. Y así se demuestra que no son verdaderos creyentes. Pero por otra parte, está la enseñanza de la Escritura de que los verdaderos creyentes perseverarán. Los verdaderos creyentes van a perseverar. Ellos reciben las promesas y las garantías de Dios de que son guardados. Todo el tiempo. Son guardados. Recordamos las palabras de Jesús en Juan 16, 27 al 28, cuando dice, yo les doy vida eterna, y mira lo que dice, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Eso es un absoluto. Nadie las arrebatará de mi mano. O en Romanos capítulo 8, cuando Pablo dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿De qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es algo glorioso y esperanzador. Wow. O la palabra de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. Mis hermanos, si Jesús y los apóstoles declaró que estamos seguros en sus manos, y Pablo y los demás apóstoles estaban convencidos de la seguridad, del amor y del cuidado de Dios para él, sobre cada creyente, nosotros podemos tener, escuche bien, podemos tener la absoluta confianza de que somos guardados por el poder de Dios, sin apostatar por completo. Y quiero que piensen en esta frase: sin apostatar por completo. Y esta es la idea. Apostatar de forma final es diferente a uno alejarse por un momento de la fe, por una temporada de la fe. Porque el apostatar final sí indicaría que nunca conocimos al Señor, ni llegamos a abrazar por la fe real, con una fe real, su verdad. Pero aunque el creyente verdadero pueda estar seguro de su salvación, no por él, sino por la obra de Cristo, por lo que acabamos de leer, es Dios poderoso para guardar nuestras almas sin caídas hasta el final. Aún así, la Biblia nos presenta la realidad del peligro de un retroceso espiritual, de que nosotros podemos en algún momento retroceder espiritualmente en cualquier creyente verdadero. Pastor, ¿y hasta el pastor? Sí. Sí. Pastor, ¿y hasta el que más lee la Biblia? Sí. Pastor, ¿y hasta el que más ora? Sí. Pastor, ¿y hasta el que más evangeliza? Sí. Pastor, hasta ese hermano que es tan amoroso y que usted puede ver que es muy evidente que es un creyente verdadero. Sí. De hecho, Santiago dice: si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad. Esa palabra extravía en el griego es la palabra planao o planese, en la conjugación de ese verbo griego, donde viene nuestra palabra planeta.
Así que Santiago está indicando que así como un planeta debe permanecer en su órbita, así el cristiano, al alejarse de la verdad, sería como un planeta que se sale de su órbita y que necesita ser traído nuevamente a ella con la ayuda de otros creyentes verdaderos. Esta es la idea. Mis hermanos, la Biblia no esconde el ejemplo de muchos creyentes verdaderos que se salieron de su órbita al alejarse de Dios, al flaquear en su fe y al irse tras los placeres de este mundo, tras el pecado. Y podemos decir que eso es lo hermoso de la Biblia. La Biblia no esconde esa realidad. La Biblia no lo esconde. ¿Qué mejor ejemplo de esto que el ejemplo del apóstol Pedro, quien negó al Señor? Recuerda la presunción y la valentía de Pedro. Señor, aunque otros te nieguen, yo no lo haré. ¿Tú te acuerdas de las palabras de Jesús después? Simón, Simón, en Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero escucha ahora. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Nos hacemos la pregunta: si Satanás zarandeó a Pedro, por supuesto con el conocimiento y control del Señor, ¿acaso no lo podrá hacer con nosotros? Dígame, ¿no lo podrá hacer con nosotros? De hecho, Jesús usó el zarandeo de Pedro, el que fuera zarandeado, para luego usarlo poderosamente para la expansión del reino de Dios y el ánimo a otros creyentes. Su experiencia de haber sido zarandeado por Satanás, Dios lo usó para que él pudiera después animar a otros creyentes. Alguien mencionó: Pedro necesitó ser zarandeado por Satanás para luego ser la roca que fue para influir poderosamente en otros creyentes en su ministerio. Asimismo, tú y yo, mis hermanos, en la sabiduría de Dios pudiera permitir el Señor que seamos zarandeados para luego ser usados para restaurar a otros. Y de este lado de la eternidad, antes de nuestra llegada al cielo, todo creyente, cualquiera de entre el pueblo de Dios, experimenta esta realidad de un peligro de retroceso espiritual. Y ese peligro se encuentra, ¿tú sabes en quién primeramente? En nosotros mismos, en nuestros propios corazones. Recuerda las palabras de Pablo en 1 Corintios 10:12. Por tanto, el que se cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. ¿Tú crees que tú estás firme? Anda con cuidado. Vivimos en un campo minado. Minas han sido puestas. Satanás está al acecho. Tu propio corazón y mi corazón es engañoso. El mundo es atractivo y a veces el cielo pierde su esplendor delante de nuestros ojos. ¿Te ha pasado eso a ti? Si no te ha pasado, me quito el sombrero delante de ti. A mí me ha pasado. Y tengo una mala noticia para ti. Si no te ha pasado, te va a pasar en algún momento. Como la mayoría de nosotros sabemos, mañana 31 de octubre, el mundo evangélico celebra ¿qué cosa? La Reforma Protestante, ¿cierto? No es Halloween, es la Reforma Protestante. Ese movimiento por el rescate de la verdad del Evangelio que Dios propició en la Alemania del siglo XVI. La mayoría de nosotros conoce a los principales reformadores que Dios levantó para, valga la redundancia, para levantar su verdad en alto en contra de la oscuridad y la corrupción de la Iglesia Católica. Y ese es el caso de muchos de nosotros lo conocemos.
¿Quiénes son los principales reformadores? Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Melanchthon y otros más. Pero no muchos conocen personajes como Tomás Cranmer. Tomás Cranmer. ¿Quién fue Tomás Cranmer? Fue una de las figuras más importantes de la Reforma inglesa, arzobispo de Canterbury, y durante el reinado de una reina famosa. Oigan cómo se llamaba aquella señora, María la Sanguinaria. María la Sanguinaria. Tomás fue apresado y durante muchos meses fue puesto en prisión, y las torturas y la presión sobre él fue obligado a retractarse de su fe, firmando con su propia mano su declaración de retractación de sus declaraciones de fe evangélica, hasta el día que fue llevado a declarar públicamente de su fe delante de toda una audiencia que se frotaba las manos para ver la humillación de Tomás Cranmer. Pero para sorpresa de todos, lo que hizo Tomás fue retractarse de su retractación. Tomás Cranmer se retractó de su retractación delante de todos los presentes, lo que causó que lo llevaran finalmente a la hoguera por hereje, en donde pidió que primero fuera quemada la mano con que firmó su retractación, la retractación de su fe en Cristo, mostrando así su fidelidad nuevamente a su Señor y Salvador, aun a costa de su propia vida. Mis hermanos, los creyentes verdaderos caen. Los creyentes verdaderos podemos caer. Hay debilidad y pecados en nosotros, muchos. Podemos llegar a experimentar en algún momento retroceso espiritual. Y la verdad es que quisiéramos vernos unos a otros sin fallas. Quisiéramos ver un impacto poderoso del Evangelio todo el tiempo en los demás. Pregunta, ¿pero siempre es así? No, no siempre es así. No siempre somos confiables, mis hermanos. Tenemos muchas fallas. Los creyentes a quienes Santiago escribe aquí están llenos de fallas, al igual que tú y yo, llenos de fallas. Fallas entre las pruebas, fallas en ser hacedores de la palabra, fallas en la imparcialidad, fallas en tener obras que respalden nuestra fe, fallas en el uso de la lengua, fallas en nuestras relaciones interpersonales, fallas en ser presuntuosos, fallas en la consistencia, fallas en compartir las cargas para que oren por nosotros y en orar por otros, fallas en retroceder, mis hermanos, de muchas maneras. En ese reconocer que cualquiera puede fallar, también fallamos en eso. Mis hermanos, cualquiera de nosotros puede caer en un ateísmo práctico. ¿Sabe lo que es eso? Que aunque digamos que creemos en Dios, nuestra vida dice otra cosa. Eso es un ateísmo práctico. Vivir como si Dios no existiera en momentos determinados de nuestra vida, y puede pasarnos a cualquiera de nosotros. El énfasis que hace Santiago en este texto no está en un error intelectual que puede llegar a cometer un creyente, más bien se trata de un error conductual, de una manera de vivir, de un error conductual. Y es por eso que Santiago dice en el versículo 20, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino. Cuando la Biblia habla del camino del creyente, está hablando de su vida, está hablando de su estilo de vida, de una forma de andar. Y es por eso que Jesús dice en Juan 3:21, pero el que practica la verdad viene a la luz. Lo que tenemos como convicción debe verse reflejado en nuestras acciones. Alguien dijo, lo que creemos debe afectar lo que hacemos.
Cuando vivimos lo contrario a lo que profesamos, allí está el potencial para una gran caída. Cuando eso pasa, debemos estar apercibidos porque la caída está cerca. Santiago nos quiere llevar al entendimiento de que somos débiles y que podemos caer, pero aquí el Espíritu Santo, por medio de Santiago, nos apunta hacia otra cosa más. Hay otra cosa aquí que Santiago nos dice. Todo lo que hemos estudiado de Santiago hasta aquí ha impactado fuertemente nuestra conciencia acerca de cómo nosotros debemos vivir una fe real. Todo lo que hemos estudiado de Santiago. Y al vernos como en un espejo en Santiago, esto jamás nos debe llevar a alejarnos de nuestra preciosa fe en Cristo. Todo lo contrario, más bien deberíamos insistir y perseverar, esforzándonos en la gracia para en la que Dios nos llama en su palabra. Por tanto, debemos ayudarnos mutuamente, y es por eso que muchas veces Dios usará su gracia por medio de otros creyentes para traer esperanza y restauración a nuestras vidas. Y esto es lo que nosotros vamos a ver aquí, la siguiente verdad de nuestro segundo encabezado. Tú y yo debemos asumir la responsabilidad de ir en búsqueda y rescate del que se aleja de la verdad. Mis hermanos, aquí hay algo sumamente importante a lo que Santiago nos llama como iglesia. Si bien tenemos la realidad de que cualquiera, y póngale con comillas, póngale el color que tú quieras y ponlo en grande, cualquiera puede caer, cualquiera puede alejarse, extraviarse de la verdad. Pero también tenemos la realidad de que debemos ser una iglesia que es responsable de ir al rescate del que se aleja de la verdad. ¿Qué dice Santiago? El versículo 20. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, ¿qué hará? Salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Cuando leemos estas palabras de Santiago, claramente nos podemos dar cuenta del deseo que tiene Santiago de traer lo que nosotros pudiéramos decir aliento, estímulo a la fe de los creyentes, de animar a los creyentes y a nosotros, a todos nosotros, a involucrarnos en la vida de las demás personas, porque si hay algo que traerá muchos beneficios y frutos es cuando tú y yo nos involucramos en la vida de los demás. Cuando no vivimos vidas. O sea, la iglesia no está compuesta por islas. La iglesia es la familia de la fe. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, hay una gran bendición envuelta en lo que llama Santiago aquí. La iglesia que entiende y abraza esta verdad y asume esta responsabilidad será una iglesia que llevará mucho fruto. Mucho fruto. Uno de nuestros valores es vidas en familia. Y en muchas de las ocasiones, en muchos casos, hemos escuchado de muchos hermanos, de varios hermanos, que una de las cosas que le ha encantado, que le ha gustado de Ciudad de Gracia, es la vida en familia de Ciudad de Gracia. Pues, ¿qué debemos hacer? Vivir ese valor, ayudándonos y estimulándonos unos a otros. Alguien dijo, si queremos ver dónde hay una fe viva, aunque no perfecta, aunque con debilidades y pecados, una fe viva se encuentra en el lugar donde nosotros procuramos que los pecadores se reconcilien con el Señor. Esa es una fe viva. Cuando vemos el obrar de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento, nosotros podemos darnos cuenta la intención marcada de Dios de ir al rescate de su pueblo en debilidad. Mira conmigo 2 de Crónicas, capítulo 15, versículos 7 al 8. Mira este pasaje, un pasaje tal vez extraño para algunos. Dice así: pero ustedes,
Esfuércense y no desmayen, porque hay recompensa por sus obras. Cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que habían conquistado en la región montañosa de Efraín. También restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está pasando aquí? La tierra estaba llena de idolatría. Israel estaba lleno de idolatría. Y Dios envió a su profeta para hablarle al rey que él tuviera valor para decir: se acabó la fiesta. Vamos a ser fieles al Señor. Y quitó todos los ídolos. También por medio del profeta Isaías, el Señor le dice a su pueblo, Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ese es ese Dios que tú y yo tenemos, que anima nuestra fe, anima nuestros corazones, que viene en nuestra búsqueda. Asimismo, en el Nuevo Testamento vemos en el mismo obrar de Dios, en su búsqueda y rescate por restaurar a sus hijos que se extravían, que se alejan. Mira las palabras del mismo Señor Jesucristo en Mateo 18:12-14. Dice Jesús: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La mayoría de las veces, cuando nosotros encontramos a un hermano que ha caído y se ha alejado de la verdad, queremos comenzar por el versículo 15, por confrontar. De una vez, confrontar. Y comenzamos por el patrón de este versículo 15, con la confrontación de frente contra el hermano. Sin embargo, se nos puede olvidar el contexto en que se encuentra el versículo 15 al 18. Se nos olvida estas palabras de Jesús. Y sí, la confrontación es necesaria. La confrontación es necesaria. Yo quisiera de verdad que cuando cualquiera de ustedes me vea que me estoy saliendo de mi órbita, tú vengas a mí y me animes y me ayudes a volver. Y el día que yo no haga eso contigo en amor, estaré en falta delante de Dios y delante de ti. La confrontación es necesaria, pero primero debemos identificarnos con la oveja perdida, con aquel que se ha alejado. Es necesario que nos interesemos en esa oveja y nos pongamos en su lugar, lo cual nos podrá preparar para luego confrontarla. Esto nos va a ayudar también a no tomar primero la actitud de ligereza, de criticar de una vez y sentirnos defraudados. Wow, yo esperaba otra cosa de ese hermano o de esa hermana, me defraudó. Eso no debe ser lo primero. Incluso apuntar más allá, mucho más a la falta de ese hermano, que buscarle para restaurarle y rescatarle. ¿Tú te acuerdas las palabras de Gálatas 6:1? Oigan lo que dice Pablo en Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Y en 1 Tesalonicenses 5:14 dice Pablo: les exhortamos, hermanos, ven otra vez, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, que animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Yo no sé si tú te das cuenta del patrón que hay en Gálatas, en Santiago y en 1 Tesalonicenses. En cada uno de ellos se menciona la palabra hermanos. Hermanos, hermanos, es un asunto de todos en ir al rescate de aquel que se extravía en la verdad. Mis hermanos, Dios mismo conoce nuestra realidad. Y Él no se queda de brazos cruzados a ver qué va a pasar. No. Ante lo que puede causar daño profundo a su pueblo, Él no es indiferente. Él no es un Dios distante. Mis hermanos, Dios tiene un corazón rescatista. Dios tiene un corazón rescatista. Pregunta: ¿y acaso no somos fruto tú y yo de eso? ¿Dónde tú te encontrabas cuando Él te buscó y te salvó? Te rescató de las mismas garras del infierno, de las puertas del infierno, de las mismas garras de Satanás, de la oscuridad de tu pecado, la frustración de tu corazón, del vacío en que te encontrabas. Él vino por ti. No fue que tú fuiste a Él. Él vino por ti. Él te buscó. Él nos rescató de las tinieblas de nuestro pecado y día a día nos sigue rescatando de nuestras debilidades. Día a día nos sigue rescatando. Así que, si hay un área ministerial, si tú quieres preguntarte, ¿en qué área ministerial yo puedo servir en Iglesia Ciudad de Gracia? Aquí hay un área ministerial en la tropa SWAT de rescate. Si quieres servir, involúcrate en rescatar. Este es un área al que todos somos llamados. Pero ¿de qué manera lo debemos hacer? Llevándolo a cabo con amor. Con amor. El amor debe ser lo que nos mueva a este ministerio. Y el apóstol Pedro lo dice de una manera clara, que debemos tener cada uno de nosotros ferviente amor el uno por el otro. Ferviente amor el uno por el otro. Y ese amor cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados. Debemos crecer en ese amor. Pero recordando también lo que dice la Escritura, que debemos hacerlo con humildad, mansedumbre y reverencia, como dice Pablo en Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Se dan cuenta ahí la humildad y la mansedumbre? La consejería. Nosotros debemos aconsejarnos los unos a los otros. La consejería no es solamente de los pastores. La consejería no es solamente del que ha hecho una carrera de consejería bíblica. No, la consejería bíblica es de todo el cuerpo de Cristo. De todo el cuerpo de creyente de la iglesia. Se cuenta la historia de una batalla, un frente de batalla en la guerra, en que un soldado le dice a su teniente: teniente, mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo. Le dice el teniente: permiso denegado. Replicó el oficial: no puedes ir. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ya se murió. El soldado, no haciendo caso de la prohibición, salió. Y 1 hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial se puso furioso. Ya le dije que había muerto su amigo. Desobedeció mi orden. Dígame, ¿merecía la pena ir allá para traer su cadáver
Y el soldado moribundo respondió: claro que sí, Señor. Cuando lo encontré todavía estaba vivo y pudo decirme: estaba seguro que vendrías. Mis hermanos, tú y yo debemos estar dispuestos a ser heridos incluso, a recibir una bala con tal de buscar y rescatar a cualquiera de nosotros que se extravíe a fin de restaurarle nuevamente a la comunión con el Señor. Si los soldados que van a la guerra porque creen que es digno de hacerlo y están dispuestos a rescatar a cualquiera que ha caído, cuánto más nosotros que tenemos una guerra más digna por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos ir a rescatarle, aún a costa de nuestra propia vida. Y tú pudieras decir: espérese, pastor, un momento. Ese ministerio no es fácil. Ya lo he intentado otras veces y la gente no agradece. He sido herido. Ciertamente, mi hermano, es fuerte. Y es probable que de este lado de la eternidad tú y yo no veamos fruto de eso, pero hay un fruto eterno que va a permanecer cuando tú lo hagas y lo rescates. Aunque Él no te lo agradezca, aunque no lo veas en este momento de este lado de la eternidad. Mira lo que dice el versículo 20. Mira la seguridad que dice Santiago: sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. La explicación más satisfactoria que algunos comentaristas hacen de este texto es de un cristiano que está en una situación espiritual tan crítica, que es como si estuviera en casi muerte espiritual. Él ha perdido el gozo de su salvación y necesita la aplicación del aliento y de la misericordia del Señor al traerle de vuelta a la comunión con su Salvador y Señor por medio del arrepentimiento y de la confesión de sus pecados. Y es por esto, mis amados hermanos, y esto se debe que Dios es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar y es capaz de tomar nuestros pecados y arrojarlos en el fondo del mar para no acordarse más de ellos. Y algunos han dicho que Dios también pone allí un letrero que dice: no pescar aquí. Lo arroja al fondo del mar. Como está lejos el oriente del occidente, Él hace alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mis hermanos, qué gran bendición y privilegio es ser parte de la obra restauradora de Dios a favor de otro creyente que ha caído. Dios guarde y libre a Iglesia Ciudad de Gracia a que otros se pierdan por nuestra negligencia espiritual, aunque creemos que Dios es soberano para salvar. Aunque creemos que Dios es soberano para guardar. Si la Iglesia Ciudad de Gracia quiere ser una iglesia que vive una fe real, necesita practicar esta verdad como parte de su filosofía de ministerio. No solo los pastores, no solo el cuerpo de líderes, todos nos necesitamos mutuamente. Todos somos llamados a ser rescatistas del hermano caído. De hecho, uno de nuestros valores, repito, es vidas en familia. No somos como una familia, somos la familia de Dios. Somos la familia. Mis hermanos, lo que hoy tú puedas hacer por otro hermano, luego alguien más o él mismo lo puede hacer por ti. Y aquí quiero terminar con algunas recomendaciones pastorales para cada uno de nosotros. ¿Qué debo hacer entonces ahora? Hay algunas cosas que podemos hacer. Primero, ora al Señor por tus hermanos con una oración intercesora, rogando que sean guardados del mal, rogando que sean guardados de ellos mismos.
Segundo, no te aísles de tus hermanos, construye relaciones con ellos. En tercer lugar, ponte a la disposición de cualquier hermano en sus luchas. Y finalmente, anima a tus hermanos a seguir la carrera de la fe cristiana cuando sepas o no de sus luchas. Tenemos una misión de ir al rescate. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, y hemos llegado al final de esta serie de Santiago, donde tú has sido de manera abundante, sobreabundante, exuberante, un Dios que enseña a su pueblo, un Dios que guía a su pueblo, un Dios que confronta a su pueblo, pero también un Dios que anima a su pueblo a rescatar al caído. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a vivir de esta manera, que podamos vivir esto como iglesia, de manera individual y de manera corporativa. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.